Estoy haciendo billete, trabajando muy duro, en un horario muy tenso, como de lunes a viernes. Pero si trabajara un día menos, hostia, no sé. La idea, desde luego, es atractiva, ¿no? O sea, si lo he entendido bien, estás planteando la reducción de la semana laboral, ¿no? Bueno, sí. Bueno, sí. Pero ¿cómo sería? O sea, trabajamos 4 días, pero cobramos como 5. Bueno, es que no lo he pensado mucho, ¿eh? Pero suena bien. Por ejemplo, las empresas que trabajan de cara al público, ¿esto cómo lo harían? Contratan a más gente, pero este gasto extra, ¿quién lo cubre? No lo sé, es que no lo he pensado tanto. O sea, corrígeme si me equivoco, pero ¿tú crees que reducir la jornada laboral va a solucionar los problemas del mercado actual? Ajá, ni de coña. Ya sabemos que no va a pasar. Hay muchas dificultades inherentes a este sistema. Pero quizá vale la pena mantener una conversación. Simplemente hablar de pros y contras. Porque let me tell you, baby, el sistema actual no está funcionando. En los últimos 10 años en España ha subido la ansiedad y la depresión, pero una burrada, como un 20%. Esta mierda afecta a tu vida. Y además, que ideas como la reducción de jornada aumentan la productividad y la felicidad del empleado. Esto se ha hecho ya en un montón de empresas. En Nueva Zelanda se ha hecho, en Dinamarca se ha hecho, en Reino Unido. O sea, que esto no es como, me escaqueo, curro 4 días, jajaja, juernes, me voy a la playa. No, la idea es trabajar menos para trabajar mejor. Hasta que los robots no nos reemplacen, habrá que seguir discutiendo sobre esto. Pero tranquilo, los robots no están tramando acabar con tu trabajo. Tú ve a las jornadas que organiza Labora en Valencia, Alicante y Castellón llamadas Teletransporte al futuro del trabajo, donde se te informará de escenarios laborales futuros, en los cuales los robots para nada estamos conspirando para terminar con tu trabajo y ya que estamos, acabar con la humanidad. Repito, mantén la calma y acude a las jornadas. No te preocupes por nada. Gracias.